Amigos del sector solidario, en este 2024 estoy cumpliendo 30 años de trabajo ininterrumpido con el sector solidario y he sido testigo a lo largo de todo este tiempo, desde el año 94, inicialmente de cómo un decreto del 3855 del 93 permitió a las cooperativas captar ahorros no solo de asociados sino de terceros y crecer enormemente en tamaño de activos y en cobertura, llegando a asociar a millones de colombianos. Luego se presentó una muy lamentable crisis que dio origen a la Superintendencia de Economía Solidaria, luego de que 50 cooperativas financieras se quebraran, entre otras porque carecían de herramientas adecuadas de gestión de riesgos. Además, no había un marco regulatorio al respecto. La Supersolidaria rápidamente, las primeras normas que sacó fue la resolución 1507 del 2001 sobre SARC. Luego salió los decretos sobre riesgo de liquidez, tanto para cooperativas con actividad financiera como fondos de empleados. Ya las cooperativas con actividad financiera venían en cumplimiento de normas relativos al CIPLA, y desde ese entonces se volvió muy importante aprender a manejar grandes bases de datos. Por ejemplo, en el tema de SARLAF, para hacer la segmentación, en ese entonces se llamaba CIPLA, poder establecer cuáles eran operaciones sospechosas y cuáles no. Yo fui testigo de las enormes dificultades que en ese momento se presentaban. Utilizamos herramientas, pues habría que tener muchos años para recordarlo. Lotus 123, luego Cupro, y lo más avanzado que había en ese entonces era Fox Pro. De repente llegó el Office con el Excel y fue una enorme ayuda, una enorme herramienta, pero la realidad era que los aplicativos contables tenían limitaciones en sus bases de datos y a duras penas uno podía obtener información histórica o bases de datos de máximo 2 o 3 años. El avance de la tecnología se aceleró mucho precisamente por el temor del cambio de milenio, lo que llamaron el Y2K, y eso obligó a modificar las bases de datos, su estructura, y se amplió enormemente la capacidad. Y la tecnología, de la mano de el Excel, ha hecho posible, pues, no sé, bases de datos, tablas dinámicas, construcción de gráficos, que poco a poco han venido ayudando a profesionalizar muchas de las labores que nuestras organizaciones cada vez más grandes, en un mundo cada vez más dinámico y complejo, requieren. Hacerle seguimiento a la gestión comercial, hacer el balance social y poder conocer las estadísticas, impactos, poder analizar los comportamientos, variables, desviaciones, volatilidades para el riesgo de liquidez, para SARLAF, para riesgo de mercado, para riesgo de crédito. Nos ha obligado a utilizar mucho el Excel. Sin embargo, los computadores, aún los más poderosos, frente a bases de datos muy grandes, resultan cortos. Los aplicativos contables, muy buenos por cierto, que hay en el mercado, pues se han especializado en llevar el tema contable, pero a la hora de generar reportes especializados en el tema de riesgos, pues tampoco es su función. Y por ende nos quedamos como en el vacío de ¿y ahora qué? Desde nuestra, digamos, labor, hemos ido desarrollando un software de riesgos que incorpore las más modernas herramientas y tendencias en materia de gestión de riesgos. Starsol. Estamos trabajando con Sarele, con Sarlaf, ya iniciamos y tenemos muy adelantado el módulo de SARC, y poco a poco iremos agregándole mayores utilidades a este software, y para eso hemos necesitado recurrir inclusive a algo que se llama Power BI. Hoy por hoy la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria, utiliza estas herramientas, por ejemplo, la Supersolidaria para lo que es la presentación de estados financieros, estadísticas. Lo pueden ver en la página web de la Supersolidaria, donde dice entidades vigiladas, entidades que reportan información. Allí está la utilidad del Power BI. Y en la Superintendencia Financiera, para ver toda la información de los vigilados, hay una utilidad que se llama Interactúe con las cifras. Los invito a que utilicen esta herramienta. Usted escribe Interactúe con las cifras Superfinanciera, lo lleva al enlace y se autentica para, pues, verificar que usted no es una máquina, y después de que ingrese puede mirar mucha información de manera muy amigable utilizando esta herramienta del Power BI. Entonces lo que yo creo es que es necesario de que pasemos, complementemos muchas de las cosas que hacemos hoy en Excel con estas herramientas como Starsol,
como Power BI, y por eso es que mañana, 1 de marzo, iniciamos un proceso de largo aliento en el que poco a poco iremos elevando el nivel de conocimiento de las personas sobre el Power BI, que les va a ser muy útil. Por ejemplo, en nuestro caso pondremos en nuestra página web, en Starsol, la posibilidad de que las personas entren a ver la información. Yo quiero ver el indicador de cartera de los fondos del sector solidario. No, solo de los fondos de empleados. No, solo de los fondos de empleados de tercer nivel, pero solo los del Valle del Cauca, y solo quiero los últimos 5 años. Y entonces el Power BI de manera muy amigable te va permitiendo entrar a la base de datos y filtrar la información y entregarte un reporte gráfico, fácil de entender, de presentar, de comparar, y así se podría utilizar al interior de nuestras organizaciones para el análisis de cosechas, para mirar cuáles son la composición de nuestra base social por género, por formación, por estado civil, por tipo de vivienda, por nivel de ingreso. Los invito, por lo tanto, a que de nuestra mano, con la colaboración de un experto en la materia, iniciemos ese proceso de capacitación en Power BI, que de la mano del Excel va a ser inmensamente de utilidad para muchas de las labores que de mercadeo, gerenciales o de riesgos se desarrollan al interior de nuestras organizaciones. Podríamos decir que de cierto modo un poco con las uñas. Esto nos va a permitir llegar a otro nivel. Entérate y conoce más en www.diegobetancourt.com.co, y te seguimos como siempre esperando los lunes en nuestro consultorio solidario. Si tienes interés de conocer más de Starsol, conéctate o contáctanos a través de los datos que están en nuestras páginas para presentarte más información acerca de nuestro programa.